También he puesto algunas partes de la diapositiva en portugués, así que creo que no va a haber problemas para poder leer la diapositiva. José está recebendo dom de línguas. Bien, agradecer a la hermana Cristina por la invitación en el grupo Séptimo Milenio, al pastor Jonathan. Esperamos que no sea la primera vigilia, sino que podamos programar más vigilias de estudio de la palabra de Dios. Sí. El tema es ninguna profecía de tiempo después de 1844. Básicamente, este tema lo vamos a ver desde el punto de vista de Apocalipsis 10. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese lucero de la mañana es Jesús. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así lo decía, lo comentaba nuestro hermano David Conceizao, la señora Juárez fue inspirada por el Espíritu Santo para tocar el tema de tiempo de 6.000 años de historia de pecado, y luego viene el regreso de Cristo al séptimo milenio. La profeta del Señor, en Testimonio para los Ministros, toca muy importante dos libros de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis y Daniel. Deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de los libros de Daniel y de Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos aspectos con relación al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Toda la profecía es inspirada por el Espíritu Santo y Él es el que nos enseña. Sigue diciendo la señora Huay, de tal modo que el Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos, para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculta en Cristo. Y eso es la eliminación del yo, del orgullo, de la presunción. Debemos ser humildes, estar escondidos detrás de la roca que es Cristo Jesús. Y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. Recordar punto por punto la historia de los reinos allí representados.
desde el A no inicio de último palestrante. de la vigilia, hemos visto el libro de Daniel con los reinos, y creo que hemos mencionado desde la cabeza hasta los pies, con los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor. El Club de Roma presentó la división de 10 regiones económicas, lo que hacía mención el pastor Jonathan, con los mercaderes de la tierra, en 10 regiones. La unión de la religión con el Estado. Y lo estamos viendo a pasos agigantados con Francisco cuando ingresó al gobierno, Congreso de los Estados Unidos en el año 2015 y luego ante la Organización de Naciones Unidas. Es interesante que Laudato Si presenta un día de descanso para el planeta Tierra. El día domingo como día de la familia. Interesante, sabemos que habrá una ley dominical nacional primero en Estados Unidos y que luego pasará a un entorno mundial, dando como el día domingo, o el primer día de la semana, como la adoración a aquel que va a ser imitar la venida de Cristo. La hermana White dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que Daniel tuvo junto a las riberas del río Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Es interesante que estamos viendo también el cumplimiento de Daniel 11, versículos finales, aunque los teólogos no tienen decidido a ciencia cierta una interpretación, Daniel, a partir de Daniel 11, 40 hacia adelante, está mencionando fases del tiempo del fin, como es la batalla del Armagedón. Es interesante conocer esos puntos de vista para poder tener un panorama de los acontecimientos que van a venir a la tierra. Y el texto clave se encuentra en Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta es la descripción que Juan, el profeta, lo anuncia en Apocalipsis capítulo 1 como el Hijo del Hombre, como Jesús. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Es interesante que Jesús también en su segunda venida viene con el arco iris al planeta Tierra. Es interesante también conocer los símbolos en el Apocalipsis acerca del mar, como las naciones de Europa o el papado, Roma, el Vaticano, y la tierra como la libertad religiosa en Estados Unidos. Es interesante conocer a detalle estos puntos porque creo personalmente
que las profecías de Apocalipsis tienen doble cumplimiento o se vuelven a repetir al final del tiempo. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Los comentaristas bíblicos no tienen a ciencia cierta una interpretación acerca de estos 7 truenos, porque en el versículo siguiente dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es casi idéntica esta frase del mensaje del primer ángel. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo interesante aquí es la frase de este ángel, que es Jesús, y lo vamos a ver en el espíritu de profecía, anunciando que el tiempo no sería más. Muchos teólogos de la Iglesia Adventista han interpretado que después de los 2300 días que se cumplió en el año 1844, ya no existe alguna fecha profética para la venida de Cristo. Pero vamos a ver en el contexto a qué se estaba refiriendo el ángel con el tiempo no sería más. Lo interesante es el versículo siguiente. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es interesante el número 7, la séptima trompeta o el séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará o se va a efectuar. Personalmente pienso que este misterio que se va a consumir, como lo anunció a sus siervos los profetas, está representando el tiempo exacto de la venida de Jesús por segunda vez a la tierra. Después de la grande sección o el chasco del movimiento milerita, en 1844, nuestra iglesia adventista ha reconocido en este capítulo 10 de Apocalipsis que se refiere al mensaje que predicaron el movimiento milerita o el movimiento adventista, que se cumplió el 22 de octubre de 1800.
y que ya no habría algún tiempo para poder escudriñar o estudiar cuánto sería un tiempo profético para la segunda venida de Cristo. Esta interpretación que tienen la mayoría de teólogos está sesgada, pues en el contexto original o estudiando el contexto de esta cita, vamos a entender que la señora White se está refiriendo a este mensaje de este ángel, con el tiempo no sería más, solo hasta la terminación, creo personalmente, de los primeros tiempos proféticos escritos en Daniel 9. Esa interpretación es totalmente correcta, pero ha fallado en enseñar que después del año 1844 no habrá más profecía en relación con el tiempo para el pueblo de Dios. Los comentaristas de ese capítulo se basan en los versículos que dicen: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. Durante muchos años hemos enseñado en forma errónea que ese texto quiere decir que después del 22 de octubre de 1844 no habrá más profecía de tiempo para el pueblo de Dios sobre la tierra. Es decir, que más allá de esa fecha no aparecerá otra profecía en relación a un cumplimiento exacto de tiempo profético en el futuro. Esto ha llevado a la conclusión general que después de la fecha de 1844, el pueblo remanente de Dios nunca más anunciará al mundo una profecía que tenga que ver con un tiempo profético exacto. Si realmente somos objetivos y justos a la hora de hacer una interpretación de este texto en su verdadero contexto, nos percataremos que el texto realmente no está diciendo lo que está aquí, lo que hasta aquí se nos ha enseñado. Lo que realmente se nos enseña en ese pasaje bíblico es que el tiempo para que el juicio de Dios llegara no excedería a la fecha profética del día 22 de octubre de 1844. El chasco del movimiento milerita fue a consecuencia de una equivocación en cuanto al acontecimiento que debía ocurrir al final de los 2300 días proféticos de Daniel 8. Ellos no se equivocaron en cuanto al tiempo del cumplimiento de la profecía, sino que se equivocaron en el acontecimiento que dicha profecía marcaba al final de los 2300 años. Según la regla bíblica profética, que dice que un día en lenguaje profético equivale a un año literal. Los mileritas, según la interpretación de la teología popular del mundo cristiano en sus días, pensaban y enseñaban que el santuario que sería purificado era el planeta Tierra. Ellos pensaban que el 22 de octubre de 1844 Cristo regresaría a la tierra para purificarla del pecado por medio del fuego de su gloria. Aunque no se equivocaron en el cálculo exacto del tiempo en que la profecía se cumpliría, ellos cerraron en cuanto al acontecimiento que debía suceder. El santuario que sería purificado era el santuario celestial. Allí
en ese lugar santísimo, Cristo ministra desde su ascensión. Los mileritas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que marcaba la profecía y no en cuanto al tiempo especificado en el ritual simbólico de Levítico 23, en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Como esa profecía se encuentra localizada en el capítulo 8 del libro del profeta Daniel, de allí debemos partir para entender el significado real de la frase "y el tiempo no sería más", descrita en Apocalipsis 10:6. Allí en Daniel 8:13 aparece una pregunta donde dos seres celestiales conversan y dice así: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la respuesta fue inmediata: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Por eso, en el libro de Apocalipsis, específicamente en su capítulo 10, cuando se hace referencia al chasco sufrido por William Miller y sus seguidores, basados en su cálculo del tiempo profético anunciado en Daniel 8, 13 y 14, se le ofrece una respuesta a la pregunta formulada en el versículo 13. La pregunta era: ¿hasta cuándo? Por lo que la respuesta final se da en Apocalipsis 10:6, al decirnos que este tiempo de 2300 días no serían más. Esta visión tardaría por cumplirse en un futuro desde los días de Daniel por un espacio de 2300 años, desde la orden de restaurar Jerusalén. Su inicio de la profecía de los 2300 años se estableció durante el reinado de Artajerjes, quien fuera rey del imperio medo-persa hasta mediados del siglo IX, específicamente en el otoño de 1844. En ese año profético, al final del periodo de 2300 tardes y mañanas, comenzaría a vindicarse la verdad de la justicia de Dios en el inicio del juicio en el santuario celestial. A partir de esta fecha, 1844, se continuó estudiando las profecías y se levantó también la Iglesia Adventista año más tarde, 1862, proclamando la verdad del sábado, la ley de Dios que estaba vigente para todo el mundo. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22, aparece el pasaje paralelo de este evento del juicio celestial de la siguiente forma: hasta que vino el anciano de días, que es el Padre, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. En este pasaje se nos advierte que llegaría un tiempo profético donde los santos de Dios recibirían la justicia y el reino divino. En la Biblia, el juicio de Dios siempre está relacionado con una toma de poder. Por tanto, no es más que un pasaje paralelo del capítulo 8, versículo 13 de Daniel, y allí se nos dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Entonces, esta es una parte más de la respuesta a la pregunta formulada en que decía: ¿hasta cuándo? Esta quedaría reafirmada
después que sucediera el chasco del movimiento milerita, por el pasaje de Apocalipsis 10:6, que dice que el tiempo no sería más. Por tanto, el 22 de octubre de 1844 era el tiempo correcto y exacto en el cual Dios vindicaría su justicia y la de sus santos, otorgándole el reino a Cristo y a ellos, con el inicio del juicio investigador celestial, rescatando así la verdad pisoteada del santuario. Es curioso notar que esta misma pregunta, ¿hasta cuándo?, se vuelve a hacer durante el cumplimiento de los eventos proféticos del quinto sello de Apocalipsis que anunció el pastor Jonathan. Allí Juan escribe: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Se repite otra vez la palabra ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está haciendo una referencia a los mártires que tendrán que entregar su vida por la verdad de Dios. Como adventistas, sabemos que el quinto sello corresponde al periodo histórico de la quinta iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de Sardis. Esta iglesia se enmarcó en el periodo histórico de la Reforma Protestante a partir del año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis contra las indulgencias en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Este periodo concluyó justamente a partir del año 1755, cuando comenzó el periodo de la sexta iglesia llamada Filadelfia, o al iniciarse las señales del sexto sello con el terremoto de Lisboa en Portugal. Ese periodo de la iglesia apocalíptica de Filadelfia históricamente representó el gran despertar mundial del mundo evangélico cristiano hasta los eventos acontecidos a los mileritas entre los años 1840 y 1844, con el gran chasco e inicio del juicio investigador celestial. Ellos clamaban a Dios por justicia con la pregunta ¿hasta cuándo? Y es la misma pregunta de Daniel: ¿hasta cuándo vas a tardar en juzgar? Pero la respuesta divina fue que todavía debían esperar un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos y hermanos fueran completados. Este fue el tiempo que le restaba al cumplimiento del periodo del quinto sello, hasta el final del periodo de la sexta iglesia y sexto sello, concluido cuando comenzaría el juicio de Dios. Al inicio del mensaje de la séptima iglesia de la Odisea, que es la iglesia adventista, y el séptimo sello, que empezó a correr a partir del chasco sufrido por los mileritas el 22 de octubre de 1844. En resumen,
podemos decir que el día de la expiación o del perdón presente en el ritual simbólico hebreo representaba el juicio de Dios, el cual en un día futuro, como sombra, se encontraría con la realidad o antitipo del juicio celestial. Esto y nada más que esto es el auténtico significado de lo que anuncia el pasaje de Apocalipsis 10:6. La frase presente allí que dice que el tiempo no sería más, no quiere decir que después del 22 de octubre de 1844, el pueblo de Dios no tendrá más mensajes de tiempo que proclamar. Esta frase tan solo es una respuesta a la interrogante o a la pregunta ¿hasta cuándo? Presentes en Daniel 8:13 y Apocalipsis 6:10. En otras palabras, había llegado la hora o el tiempo de Dios de iniciar el juicio investigador para sus hijos. Sin lugar a dudas o especulaciones, la fecha correcta, según los cálculos de la profecía bíblica, no puede ir más allá de la calculada por los mileritas. En este caso, el 22 de octubre de 1844, esta fiesta debía celebrarse durante el día 10 del séptimo mes del calendario religioso judío. Era la fiesta de la expiación o el Yom Kippur. En esa y solo en esa fecha histórica profética y no en otra, se cumplió el periodo preanunciado por Gabriel a Daniel de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y ya para terminar, en el comentario bíblico adventista, tomo 7a, los comentarios de la señora White, escribe claramente quién era este ángel que pisa con su pie en el mar y en la tierra. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales. Y sabemos que este gran conflicto tiene una duración de 6000 años. Cuando la obra magistral de los poderes de la tiniebla llegará al máximo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Creo personalmente que se va a cumplir otra vez el pasaje de Apocalipsis 10, cuando Satanás imite la segunda venida de Cristo a la tierra. Después de que los 7 truenos
emitieron sus voces, se le ordenó a Juan, como a Daniel con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas o estos truenos se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Esta heredad, descrita en Apocalipsis 12, personalmente creo que llega hasta el tiempo de los 1335 días, que es el periodo final que Jesús menciona: el que persevere hasta el fin será salvo. El que llegue hasta 1335 días será bendito. Y creo que los 1335 días, en la parte final, llega, aunque no hay una luz acerca de Daniel 12, creo personalmente que los 1335 días llegan al mismo final que los 1260 días, con la segunda venida de Cristo. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía. El otro es una revelación. Uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no les escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. El movimiento adventista no predicó el mensaje del tercer ángel. Aún en 1888, cuando Estados Unidos iba a declarar la ley dominical, gracias a la intervención del pastor Jones, no se decretó esta ley. Por lo tanto, aún no predicaron el mensaje del tercer ángel, que es la marca de la bestia, en el día domingo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precedirá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Pienso que esto es el cumplimiento del primer periodo profético de Daniel 9, hablando
¿cuándo será este tiempo cuando hablaban los dos seres angélicos? La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representados por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era o es un precioso mensaje para nuestras almas. Pienso que aún no está todavía dicho o estudiado, pero hay otro periodo profético que aún no está explicado en Daniel 12, cuando nuevamente dos seres angélicos hablan el uno al otro. Y este tiempo profético, que aún no hay una luz clara acerca de esto, y que Dios va a ir revelando, se encuentra en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y en el versículo más adelante dice: y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Y nuevamente se repite la misma pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía el varón del vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, que son 42 meses. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pero como dice el pastor Jonathan, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel, tú dirás el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que aún está por estudiar, no está definido, pero sigamos estudiando. Pienso que esta profecía de estos 3 tiempos proféticos tiene un cumplimiento doble al final del tiempo, llegando hasta la segunda venida de Cristo. Dios le bendiga, muito obrigado. Muito obrigada, José. Então é isso. Alguém quer fazer mais um comentário? Eu acho que existe assim muita, eu não vou dizer má fé, mas quando coloca-se em alguns escritos de meditações matinais ou outros, esse texto que diz que não haveria mais tempo e que se encontra lá no manuscrito, acho que é 59, de Ellen White, eles pegam um pedacinho, tinha que colocar o texto todo para ver o contexto em que o que ela está respondendo lá.
porque é um negócio muito lógico. Há profecias de tempo depois de 1844? Existe. O milênio é uma profecia de tempo. 1000 anos. Que vai começar a contar a partir do que o povo de Deus for para o céu. Um texto de Ellen White que aparece no livro, acho que Educação, no finalzinho, ali ela fala que depois que os salvos estiverem no céu, na nova terra, aí não vai haver mais tempo, porque aí é a eternidade que importa. Mas até ali tem tempo. Se você estuda, por exemplo, as pragas, nós todos pregamos que as pragas cairão no período de 1 ano. É um período de tempo, não foi cumprido ainda, né? A gente coloca que os 10 reis reinam com a besta por 1 hora, são 15 dias, não se cumpriu ainda. Depois temos uma outra hora, quando eles destroem a besta, outro período de 15 dias, não é? Não se cumpriu ainda. Então, tem que se colocar todo o contexto do manuscrito de Ellen White, onde ela está falando sobre 1844, porque as pessoas continuaram marcando data. Cristo não veio em 1844 porque vai ser em 1848. Não, vai ser em 1850. Não, vai ser em 1800. Eles continuaram marcando data para a volta de Jesus, baseado nos 2.300 tardes manhãs. Ela diz, não, a data terminou aqui em 1844. Não vai ter um período além desse. É isso que ela estava dizendo. E aí pega só aquele trechinho e coloca lá. Parece ser muita má vontade, né? É mesmo. Uma coisa interessante também, viu, irmãos? Eu estava conversando, acho que era com a irmã Cristina mesmo, a questão dos sinais. Os sinais, eles precisam nos posicionar no tempo, senão eles não têm importância. Qual seria a relevância dos sinais se eles não nos posicionam no tempo? Por exemplo, Jesus comparou a volta dele à questão de uma mulher grávida, né, uma mulher gestante. E uma mulher, por exemplo, eu trabalhei na saúde uma época, e dentro de uma gestação normal, que a gente sabe que são os 9 meses, então o médico ali, ou a enfermeira, ela faz uma projeção. Então existe, as mulheres que estão aqui presentes sabem disso. Não é uma projeção exata do dia exato, mas existe alguns dias antes ou alguns dias depois que a criança pode nascer. Isso não é uma gestação normal. Mas mesmo fora dessa gestação, o corpo ele dá sinais, o corpo da mulher. E à medida que esses sinais, essas contrações vão se intensificando, a mulher ela vai tendo consciência de quando essa criança pode acontecer. Ela pode até não saber o momento exato, mas ela consegue saber um tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Todos os sinais que a Bíblia nos apresenta e que a gente também encontra nos livros de profecia precisam dizer para a gente onde a gente está nessa linha do tempo do mundo. Senão eles não têm relevância nenhuma, porque se nós pegarmos 10 gerações passadas, por exemplo, todos eles diziam que a volta de Jesus estava perto. Se Jesus não voltar agora na nossa geração, por exemplo, vamos supor que passe aí mais 4, 5 gerações, aí vão continuar dizendo que está perto, mas quão perto é esse perto? Nunca chega? Passa-se 2000 anos dizendo que é perto e nunca chega esse perto? E uma outra coisa, quando Deus trabalhou com o tempo é para nós, porque Deus é atemporal. Então Deus não está preso ao tempo. Então, quando Deus utiliza o tempo nas Escrituras, é para nós, porque nós precisamos do tempo para nos posicionarmos. Deus não precisa disso, porque Deus ele não é limitado pelo tempo, né? Ele é atemporal, vamos dizer assim. Então, a gente olhando para os sinais, eles precisam nos dizer onde nós estamos. E eu acredito que nós estamos realmente no fim. Essa, de fato, é a última geração. E se nós estivermos com saúde e fizermos a nossa parte, se for da vontade de Deus, eu acredito que a maioria de nós aqui, para a honra e glória do Senhor, se assim Ele quiser, veremos Jesus voltar sem passarmos pela morte. Em nome de Jesus. Amém. Posso fazer mais um comentáriozinho? Sim. Quem é que está falando? É o Davi Conceição. Pode falar. Uhum. Não sou pastor, mas sou filho de pastor e irmão de pastor, então acho que eu posso falar. Sim. Tudo bem, Davi? Pode Tudo falar. bem, graças a Deus. É o seguinte, eu vi, quando o Jonathan começou a falar aí,
eu fiquei pensando se Jesus, que nem quando Jesus veio com aqueles amigos lá de Emaús, né? Estava a caminho de Emaús, ele começou a explicar para eles as profecias. E aí eles começaram a ouvir, chegaram em casa, ouviram tudo, e quando eles entenderam, Jesus desapareceu. Eu fico às vezes a gente está tão cego. Se Jesus estivesse aqui, começasse a explicar para a gente as profecias, os escritos de Ellen White, e citar tudo, a gente ia falar, nossa, mas por que eu nunca vi isso aí? Estava aí tudo tão claro, tão evidente. A impressão que me dá é que está tudo ali tão escritinho, e quando as coisas acontecerem, a gente vai falar, gente do céu, como ele falou, né? Foi escrito para que, quando acontecesse, vocês pudessem confirmar. Então, vai ser uma surpresa, talvez até no céu, né? A gente vai chegar no céu, poxa vida, eu deixei escrito isso, vocês não entenderam? Estava lá para vocês. Então, essa é a impressão que me dá. Agora, vai ter gente que vai dizer, não, você está maluco, não tem nada a ver. Mas eu vi Jesus, ele explicou, porque eles voltaram correndinho para explicar. O que eles encontraram lá entre os discípulos? Resistência. Não, será? Nossa, tem certeza? Ele vem explicando. Então, isso vai acontecer, acho que até o último momento desse planeta. Agora, eu não acredito no irmão aí que falou que ainda vai levar umas 5 gerações, não. Acabou, irmão. Mas é isso mesmo. É o que as verdades de Deus às vezes são tão simples, né? Que Deus diz, ele anuncia o fim desde o princípio. Então, logo na criação, quando ele criou, né? Foi questionado aqui porque ele usou 6 dias e depois mais um. Logo na criação, ele já estava anunciando o fim. Para agregar, el versículo final del capítulo 10 menciona, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en el mensaje de los 3 ángeles, el primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora, hay un tiempo, la hora de su juicio ha llegado. Y el versículo siguiente, versículo 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz. Otra vez se repite, porque la hora de cegar ha llegado. El primer ángel anunciaba un tiempo, 22 de octubre, pero el cuarto ángel de Apocalipsis 14 también anuncia el tiempo de la siega. Y esto creo que es en tabernáculos de 6,000 años. Puede ser en el 27, o creo personalmente en el año 31. Algo que me impressionou também, porque eu era meio desligado dessas coisas, né? Achava que o básico é saber da graça, do amor de Deus, mas quando você vai para um país novo, né? E você começa a sofrer muito, aí você começa a buscar alguma coisa em que se apegar, né? Então, aqui eu aprendi a orar como nunca orei na minha vida. Tive que aprender uma língua, então orava para Deus me dar o dom de línguas, mas tem que aprender mesmo, levou 5 anos para aprender inglês.
e ainda estou aprendendo. Só que algo que me impressionou, à medida que você começa a ouvir as coisas, por exemplo, eu tinha ouvido sobre 6.000 anos através do meu irmão Jonathan, né? Mi hermano. E depois eu acabei vendo que tem um outro lá na África do Sul, Walter Veit. Ele não conhece você, Jonathan? Mas ele fala a mesma coisa, e falou, acho que junto com você, ou antes ou depois, né? Ninguém combinou nada, vamos começar a falar sobre isso. E aí eu entro na internet e acho lá um programa, a Bíblia em Desenhos, e a pessoa também explicando a mesma coisa, 6.000 anos, 7º milênio, eu falo, e se eu colocar aí, eu vou achar muita gente que está pregando, e ninguém combinou nada absolutamente com ninguém. Então, a impressão que me dá realmente é que o Espírito Santo já está atuando na mente de todos. Já está preparando e estamos pregando. Agora, eu tenho visto pessoas, por exemplo, o meu pastor mesmo, ele mandou uma mensagem para os membros aqui, cuidado com essa pessoa que está falando isso. Aí eu perguntei para ele, falei, o senhor ouviu o vídeo da pessoa? Porque é 1h30 de vídeo. Ele falou, não ouvi. Falei, então, dá a impressão que ele não ouvi e não gostei. Quer dizer, você nem sabe, porque ninguém marcou data. Simplesmente a mensagem é: estamos muito próximo. E o dia de preparo é hoje, é agora, como disse o irmão aí, não é amanhã ainda não chegou, e nem é o ontem, porque ontem já era. Então é hoje. O que você fez errado ontem que hoje você pode fazer melhor? Faça melhor. Tem um livro, vocês podem procurar, ele tem em vários idiomas, vocês já devem conhecer, talvez. Esse livro aqui é Passos para um Reavivamento Pessoal. Esse pastor, o nome dele é Helmut Haubeil. Esse aqui está em inglês, mas tem em português, tem em vários idiomas. E é justamente da necessidade da... Eu tenho medo disso, mas passos para você se aproximar do Espírito Santo. Em geral, é você entender que você não é nada e quem é tudo é o Espírito Santo. E ele te encher, te usar, fazer com você o que precisa ser feito. Porque hoje existe muita arrogância também em algumas pessoas, achando que eles são os donos da verdade, têm o dom da inspiração. E, de repente, lá na frente, eles podem estar muito atrás, como diz Jesus, né? Esses serão, os últimos serão os primeiros vão ficar lá para trás. Se a pessoa for muito arrogante em relação àquilo que ela quer ouvir, muito seletiva. Isso mesmo. Então, quero agradecer a todos vocês. Realmente foi uma vigília maravilhosa. A gente está sempre aprendendo, né? Obrigada pela participação de cada um de vocês que ficaram até agora. E a irmã Sofia ainda mais, né, irmã? Que horas é aí? 4? Isso. São 4 as horas. 3h30. Como? 3h30. 3h30. Olha, isso que eu digo, né? Isso que é vontade de estudar profecia, né? A gente pode falar que nem os discípulos a caminho de Emaús, que não nos ardia o coração, né? É maravilhoso, assim, é maravilhoso. Eu realmente não vi a hora passar. Assim, são temas que... Acho que na cabeça do Jonathan já é 5h30 da manhã, né, Jonathan? Está ainda com os horários. Então, mas é isso mesmo. Então, vamos... quem sabe a gente faz outras vezes esses estudos, né? É muito bom também para a gente se conhecer, nós do grupo, e quem de vocês que estão participando, que ainda não estão no nosso grupo, só falar comigo que eu agrego vocês no grupo para a gente continuar estudando, né? Esse é o nosso objetivo. Então, tá bom. Muito obrigada. Pastor Jonathan, muito obrigada. Será que o senhor poderia fazer a oração final? Sim. Vamos orar, então.
Senhor Jesus, te agradecemos os momentos que aqui passamos, estudando a tua palavra, tocando pontos da profecia, diversas profecias, mais especificamente as profecias escatológicas que apontam para o tempo do fim. Nós não sabemos tudo, na verdade sabemos muito pouco. O Senhor detém o conhecimento de tudo. E o Senhor mesmo disse que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Ti, que o Senhor vai conceder em abundância. Por isso pedimos sabedoria para compreender o tempo em que estamos vivendo. E mais do que isso, além de compreender o tempo que estamos vivendo, agir de acordo com esse tempo, nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Abençoe a cada um dos participantes, alguns que estiveram aqui e tiveram que se ausentar, outros que estão até agora. Continue preservando nossa vida, estando ao nosso lado em cada momento, nos dando a saúde que precisamos, nos dando a revelação da Tua vontade para sabermos o que devemos fazer, o que devemos falar, o que devemos pregar. E, sobretudo, nos dê a graça de um dia estarmos contigo, vivendo eternamente no céu, por toda a eternidade. Temos consciência de que não merecemos, mas confiamos na graça e nos méritos da cruz de Jesus Cristo. Abençoe os membros deste grupo e do grupo Maranata 31 também, nossos irmãos e amigos, que a tua mão esteja sobre todos, nos dando a vitória por Cristo Jesus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. José?